Tiene que ver naturalmente con lo que acabamos de observar. Todo nace con la escasez, fruto de las restricciones que multiplican básicamente las protestas. Esas que estamos viendo, las del Polo Obrero, las del movimiento piquetero, el Frente Piquetero Nacional, pero también la del sindicato del neumático, que tiene un conflicto de hace más de 100 días. Quiso laudar de manera unilateral, acorde a lo que el sector empresario estaba reclamando. Dijeron los propios trabajadores de un sindicato muy radicalizado que está corriendo por izquierda, incluso a la CGT, y en ese contexto decidieron ayer abalanzarse hacia la sede de la oficina del Ministerio de Trabajo en la calle Callao, que terminó en la toma del ministerio y que terminó en esto, con plantas que no producen nada desde el día de ayer. Pirelli, Bridgestone, Fate, las tres plantas que tienen fabricación de neumáticos en la Argentina. Están paralizadas a cero, en un contexto donde hay automotrices que esta misma tarde están sacando comunicados diciéndole al gobierno que no están en condiciones de poder garantizar la producción en este contexto porque no tienen neumático para ponerle a la carrocería que eventualmente puedan fabricar. Porque no tienen stock. O sea que va a haber paradas adicionales a las que ya hay en algunos lugares por falta de otros eslabones, repuestos, bienes intermedios y demás. Así que yo creo que es un buen botón de muestra de una multiplicidad de protestas que se van agigantando, como las restricciones, que empiezan a generar la escasez que infla precios. El del neumático y de todo aquello que sea un bien escaso, que es lo que estamos viviendo, por lo cual la inflación y la inercia inflacionaria, en buena medida, no solo no se frena, sino que algunos dicen se acrecienta. Ha denunciado FADEAC, no sé si podemos ver el mapa que FADEAC planteó, que empezaron otra vez con las restricciones en el consumo o en la provisión de gasoil. Algunos dicen desde el sector del petróleo que es una presión de la Cámara de Biocombustibles para que se aumenten los cortes para garantizar el fluido. En el gobierno dicen que está al caer la decisión para aumentar el corte del 12,5% de biodiesel actual, era del 7,5%, y llevarlo al 19%. Algunos otros hablan del 15%, pero que estaría al caer, insisto. ¿Para qué? Para tratar de apuntalar la producción de muchas pymes, lo marcaba Helio hasta el hartazgo en reiteradas ocasiones aquí por la tarde, y al mismo tiempo proveer a un mercado que está sintiendo otra vez, dicen, la escasez. Todo lo que está en rojo, fíjense, estamos hablando de Pampa del Infierno, estamos hablando de, ya mucho más acá, Santa Fe, cerca de Rosario, Rafaela, Sunchales, corazón productivo por excelencia, Rosario de la Frontera, Resistencia en Chaco, Reconquista en el norte de Santa Fe, donde efectivamente hay mucho semáforo verde y mucho semáforo rojo. Y el semáforo verde tiene precios por encima del mercado, casi en los 200 pesos, para el gasoil. O sea, el verde es con gasoil, el rojo es sin gasoil. Bueno, fíjense que el rojo va creciendo cada vez más. Estamos volviendo a un esquema como el que supimos atravesar hasta comienzos de julio, que pareció normalizarse en pleno invierno, pero que acompañó en buena medida toda la cosecha gruesa de este año. Así que veremos cómo termina decantando, pero empieza otra vez. Rutas nacionales 34, 16, 11, un relevamiento que se hizo entre el 6 y el 10 de septiembre. Una foto que de todas maneras tiene ya 10 días. Dicen que ahora estaría agudizándose, por eso decidieron publicarlo, porque venían viendo que había eslabones perdidos rojos, no tanta masividad como la que encuentran ahora. Más allá de eso, botones de muestra, los conflictos se han acrecentado, se van agigantando y van creciendo al compás de vuelta de una escasez que se evidencia con cada vez más claridad a propósito de las restricciones que terminan generando más inflación y más protesta. El segundo eje tiene que ver con el empleo. ¿Con qué aspecto del empleo? ¿Vieron que ayer se conoció la tasa de desempleo del segundo trimestre? Que dio una pequeña baja del 6,9% respecto al 7% del primer trimestre de este mismo año. Adentrémonos un poquito en ese capítulo, porque hablemos de las condiciones y el poder de compra. Porque en la tasa de desempleo abierta hay algunas cuestiones fácilmente observables. Por ejemplo, que en Rosario, de la cual siempre hablamos por lo malo, últimamente, el desempleo está en el 4,8%. Es casi friccional, es casi estadístico. O sea, todo el que quiere trabajar lo consigue en Rosario. Pero en lugares como Neuquén o Plotier subió al 7,8%. Algunos dicen, pero como la cuna de vaca muerta, de la cual vamos a hablar a propósito en minutos.
Bueno, ¿qué pasa adentro? Miren, este gráfico es de Ecolatina, me pareció el más descriptivo de todos para entender de qué estamos hablando con los asalariados informales y cómo están traccionando el empleo este año. Primer trimestre 2021, asalariados informales crecen un poco, 2%, asalariados formales, los cuentapropistas habían bajado y el asalariado informal había bajado y los cuentapropistas habían subido muy poquito. Segundo trimestre 2021, creció muy fuerte el segmento de asalariados informales, algo el de asalariados formales, 6%, y mucho el de cuentapropistas. Tercer trimestre 2021, cuarto trimestre 2021. La tendencia es al alza en los tres segmentos, pero acá ya muy chata, la de los cuentapropistas. Primer trimestre de este año, crece apenas cuentapropistas, un poco más abultado informales, y ya casi es nulo el crecimiento de empleo formal, ya con la pandemia casi atrás. Segundo trimestre de este año, abril, mayo, junio 2022. El segmento que explica el salto en el empleo, es decir, el crecimiento del empleo, es este, el de los asalariados informales, o sea, el de baja calidad, el marginal, el de la economía informal. Fíjense lo que pasa con los asalariados formales, por primera vez baja, casi imperceptible, pero cae. Cae el de los salarios formales. Y sube un poquito más, estaba muy chato, el cuentapropismo, otra vez, el que se la rebusca por cuenta y orden, monotributista, autónomo, etcétera, profesional. Vamos a dos placas para graficar mejor este cuadro, que insisto, es una radiografía del empleo en la Argentina. Segundo trimestre del año, la población económicamente activa del total de los que están en condiciones de trabajar está trabajando casi el 48%. Este es un nivel récord. Nunca antes tantos de los que están dentro de la población económicamente activa, mayor de 18, menor de 65 la edad jubilatoria, o 60 en el caso de la mujer, están en el mercado de trabajo. Lo cual muestra que con un ingreso en una casa ya no alcanza, necesitas dos. O que el hijo mayor trabaje también para sumar ingresos. Nivel de empleo subió 8,4%. Asalariados formales cayó 0,1%. Segundo trimestre versus segundo trimestre 2021. Asalariados informales, ¿cuánto subió? 31,4%. O sea, donde había 10, ahora hay más de 13 informales. Cuentapropistas, 4,5%. Donde había 20, ahora hay 21 empleados cuentapropistas. Que tampoco necesariamente sea de buena calidad, pero en general suele ser mejor calidad que este, tampoco necesariamente. Pero que no tiene el resguardo de los formales, no tiene el medio aguinaldo, no tiene las vacaciones pagas, no tiene la jubilación y tantas otras cosas. Muchos de estos, al menos la jubilación sí. Vamos a la segunda placa, que muestra un poco la geografía del empleo en la Argentina. Subió respecto al 2018, comparémoslo con el principio del salto cambiario en la gestión Macri, que termina sepultando el apetito reeleccionista de Macri. Respecto al segundo trimestre de 2018 creció 7,4%, el empleo 7,4%. El empleo formal 1%, el empleo informal 18%, cuentapropistas 9%. Todo esto en un contexto donde crece el 7,4% el empleo, que en realidad es un poco más del 4 si uno le saca el crecimiento poblacional. Puede tener que crear empleo porque hay más gente, entonces tiene que subir. Ahora, los ingresos están entre un 15 y un 20% por debajo del segundo trimestre del 2018, que es lo que explica que muchos hacen, primero, tenido que salir a trabajar, cosa que no hacían antes, que otros tengan más que un empleo, por lo tanto explica un segundo empleo informal, amén de un trabajo que puede ser de cuentapropista. Pero al mismo tiempo, también esto explica que el consumo empieza a enfriarse. Y la perspectiva de que hay sectores de bienes durables que no están vendiendo en línea con lo que pensaron. Vehículos, propiedades, todo aquello que parece mediano y largo plazo, que no es el aquí y ahora. Así que yo me parece que es una muy buena radiografía, parcial, pero un poco más en profundidad, si ponemos un zoom imaginario, ya que está de moda la palabra, sobre los indicadores del indicador del desempleo que se conoció ayer. Acá hay una cosa que no es medible, que no es tangible. ¿Cuál es?
La empleabilidad, por eso digo el empleo, condiciones y poder de compra. Las condiciones son las que vimos ahí. El poder de compra es el que hicimos la traducción. Ahora, ¿son empleables además? ¿Hay empleabilidad, hay habilidades? Y eso es lo que está en discusión en Argentina después de mucho tiempo, pero de manera muy severa. Está costando encontrar oficios, personas con oficios, que lleven adelante tareas en un hogar, pero que lleven adelante también tareas, qué sé yo, las de bachero en los restaurantes. Cuesta retener, además, al empleado, cuando hay empleado. Se ha vuelto a contratar al viejo empleado, viejo entre comillas, al de 50 en lugar del de 20, porque tiene el hábito, tiene una estructura que el otro parece no tener, no querer. Cuidado porque acá también hay un descalce entre el sistema educativo, haciendo juego de palabras con lo que hablábamos hace un rato con Helio, y finalmente el mundo laboral. Hay que buscar un gap. Así que yo creo que este eje nos está acompañando porque explica también la dispersión en el movimiento sindical, en la dirigencia obrera, la dispersión en la base del movimiento obrero, la gestación de fracturas permanentes dentro de la CTA, dentro de la CGT, dentro de los movimientos piqueteros, los movimientos de organizaciones sociales. Fíjense, todos un colectivos heterogéneos que básicamente terminan explicando lo que está pasando al final del día con el empleo. Porque antes la CGT, un paro de la CGT era un paro de la CGT, era masivo. Hace 30, 40 años. De hecho, no había organizaciones sociales. De hecho, no había movimiento piquetero. Porque estaban ¿dónde? Dentro de este sistema formal, educativo. La mayoría estaba cobijado en esos parámetros. Claro, el tiempo avanzó, el mundo cambió, todo se transformó, probablemente buena medida el mercado laboral, no. Consecuencia, la ley rige para menos de la mitad de los que tienen trabajo en la Argentina, cuyo trabajo central está en las condiciones que recién veíamos. Tercer hito y último, la explosión y muerte. Y hoy es un día de luto para Vaca Muerta. Hay un paro general decretado por los trabajadores, el gremio de trabajadores del petróleo y gas privados, tanto en Neuquén como La Pampa, Río Negro y Chubut. Han trabajado 15 dotaciones de bomberos, también la brigada del complejo industrial de YPF. Han evacuado las escuelas primarias 133, 123, 22, 49 y 334. ¿De dónde? De Plaza Winkul, que es esa población a la entrada y en el corazón de Vaca Muerta. Estas eran las primeras imágenes. Así se vivía una tragedia que se llevó la vida de 3 personas. Son 5 los petroleros muertos, dijo Marcelo Ruchel, titular del gremio, en lo que va del año, en distintos hechos. Sucedió en Plaza Winkul, en el ingreso a la ciudad. Se quemaron camiones con combustibles, un auto, se afectó uno de los tanques de almacenamiento. Está en el parque petroquímico, antes de la ciudad. Es de la compañía New American Oil. Miren lo que es esa humarada, ese fuego. Las imágenes son tremendas. Lo cierto es que en este contexto vale la pena una pequeña recopilación muy rápida. Es la principal tragedia en el mundo del petróleo en los últimos 20 años. En 2006 un operario murió, 3 resultaron heridos. Sucedió todo en la planta que por entonces era de Repsol YPF y que estaba en Ensenada, con un incendio que se produjo en una medianoche. 2006. En 2013, la inundación de La Plata, Berisso, Ensenada, que se llevó tantas vidas, a la postre aún no se sabe cuántas exactamente, materia de investigación judicial. Un incendio, fruto de la acumulación de agua, en la misma destilería de Ensenada de YPF, terminó sin heridos, fue en el complejo del parque industrial, pero terminó siendo también un incidente no menor. En 2015, en la refinería de Luján de Cuyo, de YPF, 5 operarios resultaron heridos por la explosión de una tubería interna de las instalaciones. En 2016, 2 trabajadores recibieron descargas eléctricas. Uno de ellos murió en el acto, el otro resultó con heridas graves. Realizaban trabajos a 8 metros de altura en un tendido eléctrico frente a la refinería de Luján de Cuyo, insisto, de YPF. En 2018 estuvo lo que ocurrió con la refinería de Shell Oil Raisin en Avellaneda, que está parada
o estuvo parada por refacciones. 2 operarios fueron alcanzados por las llamaradas. Y un tanque de solventes que explotó en 2021 mientras un operario hacía tareas de muestreo. Todo esto en agosto 2021. ¿Está saliendo el Teto Medina todo esto? Rápido, urgente, nos metemos de lleno en el tema con Helio y todo el equipo. Dale.